Este ciclo de talleres, ¿cierto? Tiene como finalidad poder apoyar a nuestros docentes para poder ir desarrollando competencias para el siglo XXI en nuestros y nuestras estudiantes, ¿cierto? En esta ocasión ya vamos a iniciar el tercer taller de nuestro ciclo y este se denomina metodología activa, una propuesta de aula invertida en contexto de educación remota. Esperamos que sea un gran aporte para sus prácticas. Y dejamos con ustedes entonces a Catherine. Muy bienvenida, Catherine. Hola a todos y todas, bienvenidos, gracias por venir. Bueno, hoy día vamos a hacer el taller 3 de este ciclo de talleres y vamos a comenzar. No sé si todos pueden ver el PPT, estoy proyectando. Sí se No, ve. no. Sí, súper. Yo no lo No, veo. María Teresa no lo ve. A ver, No. María Teresa, voy a dejar de compartir y compartir nuevamente para ver si a lo Ya, mejor gracias. ahí. Ahora sí. Mm, Ok. Entonces, este es el taller 3 de ciclos de talleres y, bueno, tiene como nombre metodología activa, una propuesta de aula invertida en contexto de educación remota. ¿Ya? Y explicarle qué vamos a hacer hoy. Primero vamos a hablar un poco a grandes rasgos de la que son las metodologías activas. Luego nos vamos a enfocar qué es el aula invertida que nos convoca hoy. Y luego vamos a tener una práctica y vamos a desarrollar una planificación de aula invertida en vivo. ¿Ya? Así es que, bueno, comenzamos. Y vamos a comenzar con esta pregunta. Y yo les voy a pedir a todos y todas que por favor ingresen a un link que les voy a compartir vía chat. Ahí. Todos pueden verlo, van a poder abrir un Jamboard, que es una herramienta de G Suite, ¿ya? En donde hay una pregunta y cada uno de ustedes va a ingresar, pero de modo incógnito, ¿sí? No van a aparecer sus nombres, sino que, a ver, voy a mostrar yo lo que veo en la pantalla aparece una pregunta en esta página número 1. Ustedes aquí están entrando un hipopótamo, un iguana, un canguro. Y la idea es que ustedes puedan hacer clic en el lado izquierdo a donde dice nota adhesiva. ¿Están viendo mi pantalla? Ahí. Hacen clic aquí y va a aparecer una nota adhesiva a la que le pueden poner el color que ustedes deseen y responder, por favor, qué aspectos se han tenido que adaptar en el paso de lo presencial a lo virtual. Se me perdió, se me perdieron, no sé dónde verles. ¿Están entrando, profesores, profesoras? ya tenemos que entrar. Y por favor, hagan clic en el link, van a ver un Jamboard y pueden escribir como lo está haciendo algún profesor o profesora, o hacer clic en esta nota adhesiva y pegar una nota adhesiva, la pueden movilizar después donde quieran, al lugar donde quieran de la pantalla. Para que hagamos una reflexión inicial. Ah, ya, aquí están las caritas. Bien perdido. ¿Dónde están los adhesivos? Aquí en la zona izquierda hay una barra, hay un cuadradito, dice notas adhesivas. En el lado izquierdo hay una barrita, aparece un lápiz, después una gomita, después un cursor del mouse y abajito del cursor aparece un cuadradito con unas líneas que se llama notas adhesivas. Bueno, ahí vamos viendo hartas respuestas, ¿sí?
Los horarios de descanso indican con mano escrita bien esa habilidad de escribir con mano escrita en el computador, no es tan fácil. El proceso de retroalimentación, los tiempos de la clase, el constante seguimiento de los estudiantes para que entreguen sus tareas en el colegio, los teníamos ahí mismo y ahora hay que seguirlos. A tiempos distintos, a la comunicación en línea, sin a veces saber si los estudiantes están o se quedaron dormidos. Se pierde la gestualidad como retroalimentación para lo que estamos haciendo. Sí, si no prenden las cámaras ya no podemos ver mucho lo que está pasando con cada uno o una de nuestras estudiantes, ¿cierto? Estrategia en la participación. Pasar la lista, sí. Los horarios no se diferencian. El uso de la tecnología, 2 veces. Estrategia para realizar las clases, horarios de trabajo, formas de evaluar y corrección. El no tener respuesta inmediata de los estudiantes y perder el contacto con los estudiantes. Aprender a usar tecnología nuevamente, aparece la tecnología ahí, innovar permanentemente para poder hacer más atractivas las clases. Sí, estamos de acuerdo. Yo no sé si, Katy, ¿quieres apoyarme en esta reflexión? Sí, qué interesante que aparezca lo de tiempos de la clase, porque justamente lo que vamos a ver ahora en aula invertida, bueno, yo creo que ha sido un cambio para todos, como en ámbitos muy diversos, ya desde cosas como más triviales, como alguien puso ahí pasar la lista, a nuevas metodologías, conocer herramientas, aplicaciones que antes no habíamos visto. Pareciera ser que ahora todo el mundo es como normal hablar de Meet, de Zoom, de compartir pantalla, y no sé, a un par de años atrás quizás no era tan habitual. Sí. Bueno, y Catherine tiene razón al decir que todos estos comentarios y las respuestas que han dado ustedes vienen de la mano un poco con lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto? Del aula invertida. Y sí, pues son las mismas dificultades de retroalimentación, hemos tenido que cambiar todas nuestras formas como de trabajo. Y claro, además de eso, incorporarlos e invitar a todos nuestros estudiantes a nuestras casas y a nuestras rutinas del hogar, ¿no? Que igual es algo muy complejo. Y bien, entonces vamos a ver si alguna de estas cosas que han tenido que adaptar al paso del tiempo tienen relación con esta aula invertida, ¿ya? Y para eso vamos a hablar un poco antes de las metodologías activas, porque el aula invertida es una metodología activa, ¿ya? La metodología activa, entonces, son aquellos métodos de enseñanza en donde él y las estudiantes son los agentes principales de la clase, ¿sí? Se hacen protagonistas del aprendizaje. Y bueno, hay muchísimas metodologías activas. Nosotros aquí pusimos algunos puntos, algunos ejemplos de metodologías activas, ¿ya? Pero hay muchísimas más que estas. Y bueno, la primera aparece aprendizaje basado en proyectos. El año pasado tuvimos un taller de aquello, ¿sí? Pero a grandes rasgos, la idea es como apostar por el trabajo en equipo, ¿sí? Em, en donde se pueden resolver problemas basados en la vida como diaria y hacer algún proyecto para solucionar estos problemas, ¿sí? Que tengan que ver con nuestro mismo establecimiento, ¿cierto? Pero lo más importante ahí es el trabajo en equipo. El aprendizaje basado en pensamiento, ¿ya? Es un método pedagógico que involucra a todos los estudiantes a introducirlo en la investigación, ¿sí? La idea es que puedan responder preguntas o problemas del mundo real y puedan solucionarlo concretamente haciendo una ronda de preguntas y reflexión, ¿sí? La gamificación también se abrió paso, por sobre todo en estos par de años, ¿sí?
Y la idea de utilizar la gamificación como una metodología de aprendizaje-enseñanza es incorporar la mecánica de los juegos al aula de clases, ¿sí? Y lo hace más lúdico. Em, También tenemos el pensamiento de diseño, eh, que implica darle desafíos a los y las estudiantes, ¿ya? Y para que ellos puedan ofrecer soluciones, pero respondiendo como desde el ámbito de un diseñador, ¿sí? Em, Dicen que esta metodología promueve la empatía y la intuición, el poderse poner en el lugar de los otros, ¿ya? Al momento de resolver alguna o de incorporar alguna solución a un problema. También está el aprendizaje cooperativo, em, que a grandes rasgos un grupo de procedimientos de enseñanza en donde los estudiantes se agrupan en grupos, ya, valga la redundancia, que tienen que ser diferentes, ojalá la mayor diversidad, ¿cierto?, en cada grupo, y conjuntamente, entonces, los y las estudiantes pueden resolver alguna tarea académica o profundizar sobre algún aprendizaje, ¿sí? Y bueno, está el aula invertida, que es lo que nos convoca, el ejemplo que nos convoca aquí, este tipo de metodologías activas, ¿ya? Y vamos a ver qué es. Y bueno, es un modelo en donde los elementos tradicionales de una clase se invierten, y es por eso que tiene este nombre de aula invertida, ¿sí? Em, la idea es que los materiales educativos ya que tienen que ver con los contenidos y actitudes sean estudiados en casa para dar todo el espacio en la sala de clases, ya sea presencial o virtual, para la práctica y adquisición o consolidar los aprendizajes que ellos hicieron de manera autónoma. ¿Ok? Em, aprendizaje del aula invertida nace desde unos profesores de químicas que tenían dificultades en su sala, puesto que sus estudiantes empezaron a faltar a clase. Entonces ellos comenzaron a grabar los contenidos que tenían que tener en cada clase y se lo empezaron a compartir a los y las estudiantes. Entonces, estos estudiantes empezaron a ver estos videos antes de llegar a la clase, y en la misma clase entonces se hacían solo resolución de ejercicios o resolución de problemas y actividades de manera grupal y conjunta, ¿ya? O también desarrollaban proyectos, ¿ok? Entonces, tiene este modelo, ¿cierto? Y aquí se grafica muy bien en la imagen, en donde se invierte, ¿cierto? El modo tradicional que tenemos nosotros de concebir un poco la enseñanza-aprendizaje, en donde llegamos a la sala, ¿cierto? Damos nosotros el contenido y en la misma clase el estudiante escucha, hace preguntas, ¿cierto? Y luego se llevan como tarea para la casa y no alcanza tanto tiempo como para practicar, ¿no? En la misma clase. Y este modelo de aula invertida entonces propone que fuera de la clase entonces los y las estudiantes puedan adquirir este conocimiento a través de la lectura, ver videos, puede ser escuchar algún audio, algún podcast, qué sé yo. Y luego en el aula, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, o sea, en el aula, perdón, presencial o virtual, entonces, los y las estudiantes comparten la información y pueden practicar, resolver problemas ahí, y el docente entonces tiene que consolidar este aprendizaje que el estudiante vino previamente eh, adquirido a través del material que le hemos enviado. Hay 5 momentos que nosotros pensamos que son claves al momento de considerar para planear una clase de aula invertida, ¿sí? El primero es seleccionar y la elaboración más que nada del material, ¿cierto? Este material que va a ser compartido con los y las estudiantes para que ellos estudien esta materia o los contenidos antes de nuestra clase, ¿cierto? De manera presencial o virtual, ¿ya? Eh, y eh, la- lo importante ahí es también considerar
o incorporar la actitud que se desee desarrollar de acuerdo al objetivo que estemos planeando nuestra clase, ¿no? El siguiente momento es decidir aquello que se va a realizar de manera sincrónica y asincrónica, ¿ok? Y además de eso, elegir o determinar en qué medios o plataformas va a ser compartido este material de manera para que los estudiantes lo realicen de manera asincrónica, ¿sí? Ya sea por WhatsApp o por las plataformas de Google Classroom, si es que las están utilizando, ¿ok? También es importante en este punto B decidir cuál va a ser el trabajo que se va a hacer de manera sincrónica con los estudiantes en el aula, ¿ya? Puede ser un trabajo práctico o preguntas de reflexión, realizar un debate o algún proyecto, ¿sí? Dependiendo de la clase. Luego nuestro siguiente momento es el momento sincrónico en donde vamos a llevar a la práctica esto que se planeó con anterioridad, ¿no? La idea de este momento sincrónico es poder detectar la mayor cantidad de dudas y lagunas en los aprendizajes que los estudiantes tuvieron previo a nuestra clase con el material que nosotros diseñamos para ellos, ¿ya? Este momento es el momento de afianzar y consolidar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿ok? Y esto, por supuesto, que se hace a través de estos siguientes otros dos momentos, que vienen de la mano con la evaluación formativa, que se sugiere que sea de manera procesual, ¿ya? Y también la retroalimentación, que tiene que ir de la mano un poco con todas estas clases anteriores y con el material previo que nosotros le enviamos a los estudiantes y con las dudas que pudimos ver en nuestra práctica en la clase sincrónica. ¿Cuáles son las ventajas de esta implementación? Bueno, primero es que los y las estudiantes se ha demostrado que aprenden haciendo y no memorizando, puesto que se le da mucho énfasis a la práctica, ¿ya? Y a la elaboración y a la oportunidad o el tiempo de oportunidad para que los estudiantes puedan desarrollar las habilidades en nuestra clase, monitoreados por nosotros, ¿sí? Además, y por esto mismo, ¿cierto? Se entrega más tiempo para resolver dudas porque eso se hace en la misma clase y se elimina esta concepción que él o la estudiante lo hace solito en sus casas sin tener ningún monitoreo, ningún apoyo, o alguien que le pueda resolver las dudas que tiene en ese instante, ¿sí? Además de eso, se promueve muchísimo la autonomía, pues los estudiantes, primero, una metodología activa, por lo tanto, el estudiante, el centro y el foco de este diseño, ¿cierto? Y de esta planeación de la clase, ¿ya? Y además de eso, es responsable de su aprendizaje, puesto que ellos y ellas deben ver el video que antes nosotros les enviamos antes de la clase o leer el documento que les pedimos que leyeran. O responder algunas preguntas dependiendo del objetivo que tengamos para dicha clase, ¿no? Además de eso, se favorecen los tiempos de aprendizaje de cada uno, puesto que es más respetuoso, ya que ellos tienen una reflexión personal antes de nuestra clase, ¿sí? Con los contenidos mismos. Y se desarrollan entonces todas las preguntas y todas las reflexiones en la clase sincrónica acompañados de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, hay más tiempo para analizar, para practicar, para debatir, y está demostrado que el aprendizaje se vuelve perdurable en el tiempo a través de esta metodología, ¿sí? Además de eso, aumenta la motivación, mejora el rendimiento y junto con con esta autonomía, ¿cierto? La autorregulación también se potencia. Ahora, hay algunos puntos que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? Primero, es que tenemos que desarrollar materiales y que esta metodología sea pertinente para el contexto en el cual estamos trabajando, ¿sí? Puesto que cualquier cambio de metodología o cualquier incorporación de una metodología, ¿sí? Requiere de un cambio cultural y eso implica
este cambio cultural escolar, ¿no? Desde la escuela que se comprenda que se va a trabajar de esta manera en algunos casos, porque no es necesario que desarrollemos todo un año de aula invertida, pero sí podemos hacer una mixtura y desarrollar esta metodología en ciertos momentos de nuestros procesos, ¿ya? Además de eso, necesitamos entender que debe haber una adaptación, ¿sí? Hay un cambio de paradigma de lo que los estudiantes esperan que los y las profesoras hagamos y de lo que nosotros también esperamos de ellos y ellas. Por lo tanto, esta adaptación debe también conllevar una flexibilidad, ¿sí? Aquí esto es importante, todo cambio implica un proceso en el tiempo, por lo tanto debemos ser pacientes eh, para que esta metodología sea óptima, ¿ya? Al principio quizás no va a resultar bien, tal cual la primera vez que usamos el Meet, pero a través del tiempo y con las creencias de que en realidad esto funciona y es óptimo, y desarrolla, bueno, la autonomía, que es algo que necesitamos nosotros los profesores, que los estudiantes desarrollen, ¿cierto? Entonces vamos a poder hacer que nuestros estudiantes, nuestra escuela y nuestras propias clases puedan ir mejorando, ¿ya? Acompañados de esta metodología activa, que es el aula invertida. Entonces ahora los voy a invitar a la práctica, ¿sí? Y vamos a ver a Álvarez, a Caterina Álvarez, mostrándonos una planificación, cómo vamos a hacer una planificación en lenguaje utilizando el aula invertida. Y tengo que dejar de compartir. Listo. Ya. Muchas gracias, Katy. Bueno, eso pasa cuando hay dos Katy en el mismo grupo. Cuando nos van a llamamos igual. Vamos a compartir pantalla con el ejemplo de la planificación, ¿ya? Nosotras consideramos que era súper importante que no solamente supieran la parte teórica y como desde dónde, cuáles son los principios, las consideraciones que hay que tener, las implicancias que conlleva el aula invertida, así como también los pasos necesarios para hacerla, sino que también pensamos que junto con eso era importante que ustedes vieran cómo se lleva esto en la práctica, ¿ya? Quiero recalcar lo que decía Catherine recién, sobre el tema de la gradualidad, de también de saber elegir, es complejo, no, muchos de los cambios a veces que implementamos no siempre son posibles hacerlo tan drásticamente, ya no podemos pasar así como de estamos acostumbrados a un modelo a ahora hacerlo todo con aula invertida, porque va a provocar desajustes, tanto si no consideramos la cultura de nuestro establecimiento, la manera en la que los mismos estudiantes están acostumbrados a recibir la información. Entonces es importante decidir. Ya en este caso, nosotros creemos que el aula invertida puede ser una gran estrategia, pero considerando el contexto, la situación en la que estamos, hay que también dosificar, ya ver qué cosas vamos a poder implementar en aula invertida y qué cosas no. Y seguramente ustedes cuando vean la planificación se van a ir dando cuenta que pasa que a lo mejor más de alguno está haciendo algún atisbo de aula invertida sin a lo mejor saber el nombre, ya quizás no sabía, no tenía tan claro que se llamaba aula invertida, pero lo está haciendo indirectamente, ¿ya? En este caso vamos a ver una de lenguaje y comunicación de tercero medio. En el Classroom, que Andrea también les dejó ahí en el chat, va a estar una compartida de matemáticas, ya para que ustedes también tengan ahí esa otra asignatura. Por una cosa de tiempo y para darle como mayor explicación a una, hemos querido mostrar específicamente esta, pero vamos a dejar ahí también ese recurso con una de matemáticas, ¿ya? Entonces, este ejemplo de planificación de aula invertida, aquí está la asignatura de lenguaje y comunicación, este es el nivel de tercero medio. Estamos considerando la priorización en el nivel 1, en el eje de comprensión. La fecha de implementación la dejamos ahí abierta porque consideramos que algunos están planificando, por lo que sabemos, de manera semanal, otros están planificando mensualmente, otros planifican igual clase a clase, entonces aquí va a depender un poquito de dónde se están moviendo, ¿ya? El OA que vamos a abordar específicamente es el OA 3, que dice analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios, orales, escritos y audiovisuales, considerando estos puntos.
la influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia, las características del género discursivo al que pertenece el texto, las relaciones establecidas entre las ideas para construir razonamientos y la selección y veracidad de la información. Si ustedes se dan cuenta, son varios puntos que detallan entonces este OA3, y aquí una recomendación quizás que no necesariamente es exclusiva del aula invertida, es que cuando estemos planificando, y si bien aquí tenemos nosotros nuestro OA completo, el objetivo de nuestra clase o de nuestra semana tiene que ser más acotado que ese OA, ¿ya? Entonces, si bien el OA abarca toda esta diversidad de géneros discursivos con todos estos puntos, en la clase vamos a poder tratar algunos de estos puntos más directamente. Eso no quita que, claro, que a lo mejor podamos ver en la manera en que se construyen los razonamientos, podamos debatir o construir ciertos otros puntos, pero siempre tiene que haber un objetivo un poco más específico. En este caso es analizar críticamente textos no literarios considerando la influencia del contexto, tanto del enunciador como de la audiencia, y las características propias del género. Entonces vamos a mezclar estos dos puntos de aquí, ¿ya? Vamos a ver entonces estos textos no literarios, poniendo énfasis en el enunciador y la audiencia, y el género discursivo al que pertenece el texto. Este, como les decía yo, es un OA de nivel 1 en la priorización de tercero medio. Ya, aquí era lo que decía Katy, que tenía que ver también con estas decisiones, ya que íbamos a ir tomando. Yo como docente me enfrento a este objetivo, digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que construir? Y yo creo que a todos nos pasa que en este contexto virtual queremos aprovechar el tiempo lo más posible. ¿Ya? Es complejo, sabemos que las clases duran poquito, que a lo mejor, aunque sean de 1 hora o 45 minutos en algunos casos, entre que los chicos se conecten, que el inicio, de repente hay varios establecimientos que, por ejemplo, están implementando al principio una jornada de trabajo socioemocional, entonces cada vez se va cortando más y más el tiempo de la clase. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es que aquí estamos trabajando con aula invertida para optimizar de mejor manera el tiempo. Y hemos decidido que asincrónicamente vamos a trabajar este material de autoaprendizaje, ¿ya? ¿Qué contenido nos sugiere este objetivo? Por ejemplo, aquí vamos nosotros a abordar como texto, como género discursivo no literario, oral, escrito y audiovisual, los memes. Esto es un tema cercano para los chiquillos, viene en el texto del estudiante, ya no es algo que nosotras dijimos así como que podamos ver los memes, viene ahí, ya está presente en el texto de tercero medio de lenguaje. Y haciendo alusión a lo que habíamos puesto en el objetivo, debemos conocer la relación entre enunciador y audiencia. El origen de los memes y el propósito va a ser lo que nos va a poder ayudar en el tema del género propio, ya de las características del tipo de texto que veamos, y también ahí los ejemplos de meme y su evolución, ¿ya? Entonces hay que tratar de hacerlo lo más cercano posible. Cuando nos dimos cuenta de este trabajo asincrónico, que al final esto es como a nivel conceptual lo que queremos abordar, vamos a ir después a la selección de los recursos. ¿Ya? Estos recursos aquí nosotros pusimos una salvedad que tienen como una doble función. Ahí también es otra decisión que el docente tiene que tomar. Podemos mandar estos recursos así como están para que sea el estudiante el que, o la que los vea por sí mismo, o quizás estos recursos son para que nosotros en base a esta información elaboremos ya sea una PPT, un video, una cápsula de aprendizaje, que sintetice esta información. Esa decisión va a depender mucho del contenido que estemos viendo y los recursos que tenemos. ¿Ya? De repente si a lo mejor encontramos un recurso, no sé, pues muy teórico y que, claro, si bien nos sirve a nosotros como para encontrar la definición, para ver un sustento de lo que estamos planteando, quizás es muy complejo para pasárselo al estudiante y tiene muchas páginas como para llegar y pasárselo de que él lo vea sincrónicamente. Y en realidad lo vamos a utilizar para nosotros preparar nuestro material. En este caso, vamos a mandarle el material al estudiante porque es un material que puede resultar sencillo de comprender y que está adecuado a su nivel, ¿ya?
Aquí tenemos, por ejemplo, en el repositorio de la Universidad de Chile un documento que se llama El meme como evolución de los medios de expresión social, y ahí explica un poco cómo han ido evolucionando los memes y el rol que tienen en la sociedad. Tenemos otro texto que habla de la teoría de los memes y el impacto sociocultural, y también tenemos contenido en el propio texto del estudiante, en la página 28, ahí en el texto del estudiante, que habla del enunciador y la audiencia. Es súper importante que en este contexto virtual y remoto, nuestra mayor fuente de recursos y de comunicación con el estudiante, de dónde vamos a sacar los textos, la información, sea el texto del estudiante, porque al final tenemos que partir de la base que eso es lo que ellos tienen. Hay algunos que con mucha dificultad logran conectarse a las clases, sabemos que hay otros que están recibiendo solo guías, entonces el material que están recibiendo es bueno considerar siempre el texto del estudiante como primera fuente, ¿ya? Y en base a eso tratar de ir abarcando los textos y la información que se entrega. Ya, aquí entonces está esta situación de enunciación, ¿no es cierto?, que dice: al analizar la relación entre el enunciador, emisor y audiencia, ten presente que todos los textos orales escritos se sitúan en un determinado contexto, y nos va a ayudar a este contexto. Ya, con esta parte ya tenemos entonces el material de trabajo asincrónico, el material de autoaprendizaje. Hemos tomado esta primera decisión de decir así como, ya, este material lo van a ver los estudiantes y no es algo que yo voy a tener que reelaborar. Esa primera decisión ya la tomamos. Hasta aquí queremos saber si hay alguna pregunta, si esta parte se está entendiendo, si hay algún comentario. Todavía estamos en lo asincrónico, en esa primera decisión que decía Catherine que había que tomar. ¿No? Ya. Vamos a seguir entonces. En el trabajo sincrónico, que ya vendría siendo en esta clase que nos vamos a conectar, ¿no es cierto? Ya sea ahí como por la plataforma que estemos utilizando. Dentro de la clase sincrónica vamos a trabajar entonces los textos de la página 88 y 89 del texto del estudiante. Aquí yo le saqué una fotito, le sacamos una imagen a los textos. Esos son, ¿ya? Y si se fijan, era importante entonces que los textos, los recursos, sean del libro del texto Mineduc del estudiante. Habían visto, me imagino, este meme conocido, ¿ya? Dice: al principio quería destruir todas mis fotos. Pobre caballero, que ahí su foto se volvió viral. No sé si saben más o menos la historia de este meme, si sabían si él quería hacer meme o no. ¿Saben algo de este meme en particular? ¿No? Catherine dice así como mencionado. Bueno, súper complejo, porque esto de los memes nos lleva a un análisis también cultural súper importante. ¿Qué pasa cuando yo no pensaba hacer un meme y resulta que ahora después todo el mundo comparte mi cara y en un contexto totalmente diferente a donde se fue sacada la foto? También ahí hay como rasgos súper interesantes de analizar a nivel cultural, a nivel social, cómo se establecen estas relaciones y cómo va cambiando también la comunicación, ¿ya? Aquí aparece el otro que dice: yo soy pregunta entonces esta llamita, yo soy un meme, y el gatito le dice: tú no, yo sí. Entonces ahí está ese gatito con esos lentes como de rockstar. Y qué interesante también, porque fíjense que parte de una característica de los memes es la falta de texto, como se entiende por sí solo. Entonces también hay una interpretación súper interesante, que yo interpreto lo que es ese gatito con esos lentes, pero pareciera ser que los chiquillos todos lo saben. Si yo pongo ese gatito con esos lentes, pocos estudiantes me van a decir así como no sé lo que significa. Ya, vamos a ver entonces el trabajo sincrónico. Si lo desea, pusimos aquí, podría sumar la lectura de las páginas mencionadas dentro de la práctica asincrónica, y así permitir a los y las estudiantes que lean el texto más de una vez.
Esto también puede ser una buena recomendación si los textos son más extensos, que los chiquillos vengan con el texto leído, porque así van a tener más de una lectura. Eso no quita que los vamos a leer también en la clase, pero van a poder darse un tiempo mayor de reflexión, de análisis del texto y de poder identificar ciertas partes, y cuando lo volvamos a leer en clase, lo van a comprender mejor. Ahora, ahí destaco la palabra porque seguramente varios de ustedes deben estar pensando, pucha, pero si yo les mando a mis chiquillos un texto, ¿quién lo va a leer? Ya, autonomía, dijo Katy antes. Esta metodología desarrolla mucho la autonomía y es un proceso. No es algo que podamos esperar de un día para otro, así como, oh, nunca, mis estudiantes tienen cero autonomía, jamás hacen nada por sí mismos, no sé, y ahora quiero todo en aula invertida y que ellos traigan leído el texto y visto el video y con preguntas. Eso es muy complejo. Hay que ir de a poco, ¿ya? Paso a paso. Entonces podría ser una buena idea sumar esta lectura, pero considerando el contexto, nosotros igual vamos a leer los textos en la clase, ¿ya? Porque sabemos que más de alguno va a traer el texto no leído. Entonces dice después, en conjunto con las y los estudiantes se resuelven dudas y destacan conceptos importantes a nivel de contenido, principalmente aquellos referidos a cómo influye el contexto tanto del enunciador como de la audiencia. Ya, entonces aquí vamos, lo primero que hacemos es retomar lo que de alguna manera ellos debieron haber visto de manera asincrónica, que era esta idea de los memes, el tema de la situación de enunciación. Entonces, súper importante que partamos resolviendo dudas como conceptos importantes, definiciones. Todos entendimos lo que era el enunciador y la audiencia. Por ejemplo, esa podría ser una buena pregunta. Porque si hay alguien que todavía en este momento no tiene claro lo que es el enunciador y la audiencia, le va a ser difícil la interpretación y el análisis de los textos. ¿Todos entendimos bien a qué nos referimos cuando hablamos de memes? También eso era una buena pregunta, como interesante. Ahora, yo creo que los chiquillos sí, lo tienen difícil explicarlo, decir qué significa un meme, pero lo tienen asumido como en su diario vivir, ¿ya? Antes de comenzar la lectura de los textos, se realizan preguntas referidas al contenido compartido. Aquí están estos ejemplos de preguntas que yo les decía. Según lo que pudieron estudiar previamente, entonces, ¿cuál es el origen de los memes? Aquí vamos a darnos cuenta al tiro el que pudo revisar el material y el que no. Ya esto, el que nos diga, ah, bueno, sí, según el video, según el artículo, el origen de los memes ya en realidad un poco confuso. Hay varias teorías que dicen desde dónde podría partir. ¿Cuál es el propósito de un meme? ¿Cómo le explicarían a alguien que no esté familiarizado con el tema que son los memes? Ya, eso es una muy buena pregunta porque, como les decía a los chiquillos, todos saben reconocer un meme, pero ¿cómo explicarle a alguien qué es un meme? Yo no sé si les ha pasado alguna vez, a mí me pasó por lo menos, que en algún momento nos preguntaban así como, bueno, pero ¿qué es un meme? Otra persona, y uno como que no puede explicarlo, es como una imagen que, no sé, transmite más de una idea, eh, como que a veces tiene algo chistoso, otras veces algo como, no sé, un poco de crítica. Bueno, aquí habían otras preguntas también, como qué características debe tener algo para que sea un meme, haciendo alusión, por ejemplo, a esta llamita que preguntaba así como, bueno, y yo también soy un animal y me sacaron una foto, ¿y por qué yo no puedo ser un meme? Y el gato sí, ¿ya? Entonces hay ciertos pasos que ocurren socialmente para que algo se transforme en meme. Y aquí hay una pregunta también que siempre es importante acercar a los chiquillos con su realidad. Esto es algo que ellos usan, se comunican mucho a través de memes. Entonces, ¿cuál es el meme que más utilizan o el que más les da risa, el que más comparten quizás, el que más los identifica? Y eso también va a decir harto de ellos, porque hay algunos que se comparten unos memes bien, bien tristes o bien sádicos, ¿no es cierto? Así como depresivo, y es como, oye, chuta, también hay algo interesante que reflexionar, ¿ya? Lo anterior entonces es con el fin de retomar la información presentada en la práctica asincrónica e introducir el tema dentro de la clase. El tiempo que le vamos a determinar a esto claramente va a variar dependiendo del tiempo que tengamos de nuestra clase, ¿ya? Si estamos en una clase más cortita de 45 minutos, quizás vamos a pasar más rápido por estas preguntas o vamos a seleccionar alguna
vamos quizás a priorizar otras estrategias para que compartan la respuesta, quizás vamos a pedir que lo hagan por el chat, ¿ya? Y después descargar el chat, tenerlo guardado, quizás vamos a pedir que compartan su meme a uno o a dos que estén ahí, ¿no es cierto? Va a depender del tiempo que nos manejemos. Se comienza la lectura de los textos presentes en las páginas 88 y 89. Recuerde incluir diferentes momentos mientras se desarrolla el proceso de lectura. Si bien esto no es parte exclusivo de la aula invertida ni de la clase de los memes, no podíamos dejar de ponerlo como profesora de lenguaje, ¿ya? Como que es importante también considerar los distintos momentos de lectura. Si se fijan, entonces, las preguntas nosotros las sacamos del texto, seleccionamos, porque no todo se puede abarcar, va a depender de la cantidad de tiempo que tengamos. Y aquí como ticket de salida pusimos nosotros que las y los estudiantes responden la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son las principales características que debe de tener un meme? Se supone que ya, nosotros partimos con un objetivo, y vimos de manera asincrónica y sincrónica ciertos elementos, y al finalizar la clase, como ticket de salida, un estudiante debiese ser capaz de respondernos entonces, bueno, ¿cuáles son las 3 características o 4 características que debe tener un meme? Ese ticket de salida nos va a servir mucho también para después la evaluación, ¿sí? Como ir monitoreando el proceso clase a clase. Idealmente, nosotros sabemos que es súper difícil lograrlo, también hacemos clases y también nos llenamos de tickets de salida, pero idealmente lo que debiese pasar es que uno, al tener su ticket de salida, lo pueda revisar y decir, bueno, esto parece que no quedó tan bien explicado, a pesar de todo lo que conversamos, no fueron capaces de identificar 3 características del meme, o sí, y podemos trabajarlo después en una evaluación final. Siempre los tickets de salida ayudan mucho a consolidar el aprendizaje y a ver qué es necesario reenseñar, ¿ya? Si se dieron cuenta, entonces, aquí pudimos entonces trabajar 2 momentos distintos, uno sincrónico y uno asincrónico. Tomamos una decisión, fuimos diciendo, bueno, para avanzar y para optimizar el tiempo, este contenido, los conceptos, el contenido ahí de manera conceptual lo vamos a abordar asincrónicamente para que los estudiantes tengamos más tiempo en nuestra clase para el trabajo sincrónico, y ese trabajo sincrónico va a requerir habilidades superiores de análisis, de reflexión, y vamos a poder analizar en conjunto este tema que era alusivo a este OA que viene en la priorización. Entonces, analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales. Aquí obviamente esta es una clase que nosotros estamos presentando, podrían venir más, de hecho en el libro del estudiante de tercero medio, viene después la lectura siguiente, en la página 90, es la teoría del meme. Ya es la teoría del meme, de dónde se origina, vienen otros ejemplos, cómo se han ido adaptando. Entonces fácilmente aquí podríamos tener unas 2 clases más, también quizá en modo de aula invertida, pero con el mismo tema. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Que finalmente esto permite que el estudiante pueda revisar conceptualmente alguna información varias veces. Y en eso, claro, ahora a lo mejor nosotros tomamos este ejemplo de lenguaje y vimos los memes, pero perfectamente me imagino que esto podríamos estar en una clase de matemática resolviendo una operatoria compleja y quizás mandar antes al estudiante ejercicio o un video en donde haya alguien resolviendo la operación, explicando el paso a paso, para que pueda ir practicándolo y viéndolo más veces. Nosotros pusimos una lista de un montón o una serie de recursos educativos o lugares donde podemos encontrar recursos educativos de diferentes áreas, ¿ya? Que si bien siempre tenemos que tener ojo, ¿no? Nosotros somos los primeros y las primeras en tener que criticar los recursos que vamos a mostrarle a nuestros estudiantes por si hay algún error o algo así, ¿cierto? Aquí en estas páginas existen muchísimos videos, muchísimos artículos, videos de todas las índoles, explicativos en cuanto, no sé, a vocabulario, como decía Alejandra, o en el caso de matemática,
hacer algún ejercicio o calcular alguna, no sé, medida, etcétera. O en el caso de las ciencias, eh, hay recursos como, por ejemplo, uy, lo perdí, perdón, simulaciones, ¿ya? Hay recursos de simulaciones eh, en donde los estudiantes pueden hacer alguna actividad previa, si de alguna manera realizan una actividad previa, ¿cierto? Como decía Carlos Núñez, para que llegue a la clase con alguna idea ya hecha, ojalá lo más elaborada posible, para que en la clase la podamos reforzar, acabar y compartir.